estamos, ¿eh? Perfecto. Bueno, ya son las 4. Les doy la bienvenida. Hola, Germán. Les doy la bienvenida. ¿Cómo andás? La bienvenida oficial. Les agradecemos que se tomen un tiempo para poder escucharnos. Nosotros estamos arrancando hoy con esta metodología online, las clínicas, como las llamamos nosotros, que son las capacitaciones que hacemos habitualmente en nuestra planta en Pilar. Obviamente con esto de la cuarentena no las pudimos seguir, entonces queremos seguir manteniendo el contacto y estamos trabajando con esta modalidad online que nos permite incluso llegar más gente, sobre todo del interior, ¿no es cierto? Hoy vamos a ver específicamente, les cuento un poco la metodología. Vamos a tratar de compilar todo en 40 minutos, con lo cual vamos a tener 30 minutos de charla, ¿sí? Por eso también silenciamos los micrófonos, simplemente para que pueda hablar de corrido y podamos terminar en tiempo, y después vamos a tener 10 minutitos para todo lo que sean consultas, opiniones. Nathalie Matz, que me está ayudando, es la responsable de marketing, nos va a ayudar con el tema del chat y las consultas que vayan surgiendo. Si hay alguna que queda pendiente, no se preocupen, que después incluso o los llamamos, los contactamos o les contestamos por mail, ¿sí? Bueno, me presento, mi nombre es Gustavo Di Tomaso, yo soy el responsable comercial de la línea Concrehouse, que es lo que vamos a ver específicamente hoy. Si les parece bien, ya arrancamos, ¿sí? Vamos. Bueno, permítanme primero hacerles una pequeña introducción de lo que es el grupo, quizás algunos lo conocen, pero acá vamos a arrancar de cero para todos por igual, para que cuenten con la información. Grupo Estisol es una empresa que fabrica y comercializa productos relacionados con el poliestireno expandido, ¿sí? Lo que se conoce comúnmente como telgopor, ¿sí? O nosotros lo llamamos EPS Isopor. Es una empresa que tiene más de 50 años en el mercado, es una empresa líder en lo que es producción de EPS, con distintas líneas de productos. Tenemos lo que es productos de industria, de consumo y de construcción. Específicamente en construcción, hoy le vamos a hablar de una unidad de negocios que es Concrehouse, que como es una tecnología, digamos, implica un poco más de desarrollo en lo que es la información técnica. Y bueno, lo importante en destacar es que tenemos varias plantas a lo largo de todo el país, con distintas producciones de productos. En el caso de Concrehouse tenemos una planta acá en Buenos Aires, en zona norte, y una planta en Tucumán, para poder abastecer a todo el norte del país. Todos los productos nuestros están certificados con el sistema de calidad ISO 9001, versión 2015, que nos da un respaldo en cuanto a la calidad de los productos que comercializamos, ¿sí? Específicamente, Concrehouse tiene su sitio web con un montón de información. Yo les sugiero que lo puedan visitar si no lo hicieron. Está actualizado, tiene información técnica, manual de ejecución, fotos de obras, y también, si pueden, nos pueden seguir en las redes, que también estamos siempre subiendo información y actualizando obras y novedades que tenemos para mantenerlos informados. Bien, vamos a arrancar con lo que es Concrehouse propiamente dicho, ¿sí? Concrehouse es este panel que ven acá en la pantalla, espero que lo estén viendo todos bien. Básicamente es un panel de poliestireno expandido, de EPS, ¿sí? Que tiene mallas metálicas de acero de alta resistencia, a ambos lados unidas con conectores. Estas mallas nos la provee Sindar como un proveedor estratégico. Son acero de alta resistencia, que permiten que combinado con 2 capas de concreto, uno a cada lado de la pared, en 3 centímetros de espesor, ahora lo vamos a ver, permiten completar la tecnología. Nosotros hablamos de tecnología integral, porque en realidad con el mismo panel yo resuelvo el cerramiento, la estructura y la aislación térmica con el mismo material. La estructura se llama, lo decimos ahí, indicamos sin juntas, porque en realidad es una estructura monolítica, por eso también es un material que va muy bien para todo lo que es zonas sísmicas, ¿sí? Y que me permite ya resolver con el mismo material la aislación térmica dentro de la vivienda. Nosotros básicamente tenemos 4 aplicaciones que se pueden trabajar, o que las dividimos, así que se pueden trabajar con el panel. Tenemos las 2 de arriba, que lo llamamos como sistema integral, es decir, que con el mismo panel resolvemos todo,
tanto para viviendas como para edificios bajos. Cuando digo edificios bajos, pueden ser 2, 3, 4, hasta 5 pisos, como cerramiento, es decir, trabajando el panel simplemente como cerramiento opaco en estructuras portantes. Y la última foto, la de la derecha abajo, con encofrados, que es una muy buena alternativa. Yo les recomiendo, nosotros hace unos días dimos una charla en el ICBA, en el Instituto del Cemento Portland argentino, en donde dimos específicamente una charla de la combinación de encofrados metálicos juntos con el panel Concrete House como solución térmica, digamos, a esta tecnología. Se las recomiendo, que está muy buena, que ahí está visto más en detalle. Hablando un poquito más de cada aplicación, el sistema integral es como ven en estas fotos, se pueden construir viviendas en forma completa. ¿Qué significa esto? Que yo no necesito una estructura independiente, es decir, no tengo ni columnas, ni vigas, ni pórticos, solamente con el mismo panel yo resuelvo todo junto. Puedo trabajar en una planta, en 2 plantas, y esto después lo voy a revocar con concreto, que eso es lo que va a terminar de darme resistencia. Muchas veces se dice en forma errónea, bueno, estas son casas de poliestireno, casas de telgopor, como que se ve algo liviano, y en realidad estoy trabajando con tabiques de hormigón o tabiques de concreto armado, con lo cual la resistencia de esas paredes son mucho más alta que la de pared de ladrillo tradicional. Bueno, obviamente que puedo trabajar cualquier estilo arquitectónico y con cualquier terminación, ¿sí? Lo que es edificios en altura, fíjense la resistencia que tiene esta tecnología, que me permite trabajar, si seguimos hablando de sin estructura de hormigón portante, o sea, solo con el panel, me permite resolver, como es este edificio en zona norte, algunos pisos, en este caso eran 4 pisos, de forma integral, ¿sí? Que una vez que lo revoco y está terminado, si yo no aclaro que está hecho con paneles, es muy difícil saberlo, porque la estética puede ser la que uno desee. Obviamente que para estos casos tiene que haber una verificación estructural, que eso es lo que me va a asegurar a través de un profesional, digamos, si tengo que colocar algún refuerzo, algún hierro adicional, al panel antes de revocar, para poder trabajar con esas sobrecargas o con esas luces, ¿no? Otra de las alternativas es el panel de cerramiento. Esta es una aplicación que nosotros cada vez estamos viendo que tiene más salida o más interés, con lo cual nosotros lanzamos al mercado el panel RapidWall hace muy poquito tiempo, que básicamente es el mismo panel de Concrete House, pero con malla de acero galvanizado, ¿sí? O sea, es una malla que me permite trabajar con otros tipos de mezclas, no solamente con el concreto tradicional. Y en este caso sí voy a tener, porque estoy hablando de edificios de más altura, voy a tener una estructura portante independiente, que puede ser de hormigón o metálica, con la que voy a cerrar con el panel todo lo que son cerramientos opacos, ¿sí? Que después voy a revocar y voy a obtener la terminación que se desee. La diferencia principal de este panel, como les decía, es que la malla, también provista por Asindar, por supuesto, son mallas de acero galvanizado. Es una malla que me asegura que pueda trabajar con mezclas con cal o yeso en el interior incluso, donde acá el panel tiene que soportar la resistencia de la misma pared, digamos, y no estructural del edificio, ¿no es cierto? Y la otra alternativa es con encofrados metálicos, como les mencionaba. Esto es una muy buena opción, sobre todo cuando estamos hablando de obras de gran volumen, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de barrios de vivienda, ¿no es cierto?, en donde nos permite lograr una excelente aislación térmica en las paredes, incorporando el panel en el interior. Es decir, en lugar de trabajar solo el tabique de hormigón, sin ningún tipo de aislación térmica, que eso, digamos, sería como lo más inconveniente que tiene esta tecnología, le sumo, digamos, el panel, le sumo la aislación térmica, y eso me va a permitir resolver las viviendas de gran calidad. Fíjense las terminaciones, las aristas, las superficies son planas, que eso me lo aporta todo el encofrado, la rapidez, digamos, la reducción de costos, sumándole la solución de la aislación térmica, obteniendo un producto muy bueno, ¿no? Y cuando hablamos de aislación térmica, simplemente sin entrar en algo demasiado técnico, pero me parece importante poner en números, digamos, alguna referencia. Fíjense, cuando hablamos de un ladrillo cerámico hueco del 18, que es, digamos,
material muy utilizado, muy conocido, lo que se usa habitualmente, esa pared tiene una transmitancia térmica, o sea, UK, ¿sí? O sea, la capacidad que tiene esa pared de dejar pasar frío o calor de un lado al otro, por decirlo de alguna manera, esa transmitancia es de 1,5. Cuanto más bajo es ese valor, más aislante, digamos, es esa pared. ¿Sí? Para que tengan una referencia en todas las exigencias que hay a nivel país, siempre están hablando de que el valor tiene que estar, dependiendo de la zona, la provincia y el clima, en promedio entre 1 y 0,9, con lo cual la pared de ladrillo sola revocada no está alcanzando para cumplir esas exigencias. Y si tomamos como referencia un panel, por ejemplo, porque los paneles se pueden hacer del espesor que uno quiera, de 8 centímetros de espesor, que es un espesor que se usa habitualmente, que revocado queda en 14 centímetros, porque tiene 3 centímetros de concreto de cada lado, estamos con un K, con una transmitancia de 0,49. Es decir, tenemos una aislación que es casi la mitad de la exigencia que me encuentro en general para todo el país. ¿Sí? Fíjense que con el espesor menor, el de 4 centímetros, estoy con un K de 0,9, que sería 0,9, que sería prácticamente la exigencia que tengo que cumplir. Es decir, prácticamente con un espesor de 4 centímetros estaría cumpliendo para todo el país, pero ahí ya entra a analizar otras cosas que tienen que ver con la arquitectura, con los espesores de muro, y probablemente ahí se busquen espesores más gruesos por un tema estético, ¿sí? Pero como concepto es que un panel de concrejados de 8 centímetros de espesor es 3 veces más aislante, o 300% más aislante que un muro de ladrillo cerámico hueco del 18, ¿sí? Eso me parece importante mencionarlo. Sin entrar en detalle, digamos, en las resoluciones, es importante mencionarles que todas las resoluciones y exigencias legales que hay a nivel país y a nivel provincia, tanto en obra pública como en obra privada, al trabajar con el panel Concrete House las estamos cumpliendo y estamos sobrados, que eso es importante porque no son capas adicionales que tengan que incorporar aislación en las construcciones. Y otro tema también a mencionar, sin entrar en detalle, son las certificaciones, ¿sí? Concrete House cuenta con todos los certificados oficiales que puedan llegar a exigirse tanto en obra principalmente pública, pero también puede ser en privada, como es el CAT, que es el certificado de aptitud técnica, el CAS, que es el certificado de aptitud sismo resistente, el CATIVA, que es para la provincia de Buenos Aires, más todos los ensayos que tienen que ver con resistencia acústica que hemos ensayado, que digamos, son ensayos a nivel nacional, ¿no es cierto? Con lo cual eso después, si necesitan alguna otra información, perfectamente se lo podemos pasar. Bien, vamos a arrancar con lo que es el montaje, o sea, lo que es la colocación, digamos, de los paneles en obra. Básicamente para el montaje nosotros necesitamos tener en cuenta el replanteo, el alineado, el aplomado, el escuadre y la estabilidad, ¿sí? Los paneles se fabrican a medida, eso nos va a dar la posibilidad de que directamente recibamos el panel de la altura que necesitamos, y arrancamos sobre la fundación, o sea, en general se trabaja con plateas de hormigón armado que nos permite de alguna manera estructuralmente trabaja en línea con lo que es los paneles, porque tenemos muros con cargas uniformemente distribuidas que van a aplicarse sobre la platea, que también va a descargar en forma uniforme, digamos, en todo el terreno. Se puede hacer con viga de encadenado, pero en general es platea, en donde se le hace todo el replanteo, donde va a haber muros, y se colocan pelos, como se ve en la foto, cada 50 centímetros de separación, como para tomar 2 pelos como mínimo por panel, que el panel tiene 1,20 m de ancho útil, ¿sí? Esos pelos son en general un Fidel 6, o sea, 6 milímetros de diámetro, suficiente como para fijar el panel y mantenerlo en posición, ¿sí? Una vez que yo logro ya tener todo el replanteo con los pelos, lo que voy a hacer es empezar a montar las paredes, ¿sí? Lo importante es acá el alineado del aplomado, ¿sí? Digamos, el montaje en sí es simple porque los paneles son livianos. Lo que me tengo que asegurar es que esté en línea y plomo, porque cualquier diferencia de plomo, eso después lo voy a tener que cubrir con el concreto, con lo cual va a ser un gasto innecesario, ¿sí? Para esto lo que tengo que trabajar, obviamente, son con reglas horizontales que no voy a tomar por panel, sino que voy a trabajar por paredes completas.
Los paneles, no sé si llegan a ver en la foto, tienen solapes en la malla, con lo cual me va a permitir ir tomando uno a continuación del otro. Obviamente que a mayor espesor es más simple porque el panel prácticamente se sostiene solo, pero siempre es importante que estén con regla, aplomados y alineados. Una vez que yo logro ya el aplomado y ya replanteé, digamos, toda la planta de la vivienda, recién ahí voy a empezar a colocar las mallas de refuerzo, las mallas accesorias, como las llamamos nosotros, que básicamente hay dos, que son mallas angulares y mallas planas. Las mallas angulares las voy a colocar en todas las esquinas y las mallas planas las voy a colocar a 45 alrededor de las ventanas y de las puertas para asegurarme de que no se generen fisuras en esos encuentros, en esos vértices, ¿sí? Las voy a colocar del lado de adentro y del lado de afuera, las voy a atar con alambre a la misma malla del panel. Lo mismo los solapes de los paneles, porque lo que es muy importante es tener continuidad en toda la malla antes de revocar para evitar cualquier riesgo de fisura, ¿sí? Fíjense, la malla que nosotros trabajamos, el módulo es de 7,5 por 8 centímetros y medio, con lo cual es prácticamente cuadrado ese módulo, es un hierro de 2,5 milímetros de diámetro, que si bien es fino, hay mucha cantidad por metro cuadrado, con lo cual eso hace que, y al ser un acero de alta resistencia, hace que combinado con el concreto es muy resistente esa pared. ¿Cómo me conviene que comience a trabajar? Hay distintas alternativas. La que nosotros solemos sugerir es esto de trabajar por paredes guías. Son paredes, en general, las paredes más largas que marquen al proyecto o que sean referentes en el proyecto. Voy a empezar en una esquina. Esperen que voy a marcar acá. Empiezo en una esquina con 2 paneles que los voy a unir. Voy a armar la pared todo a lo largo. Y después sobre eso voy a ir metiendo paredes transversales, ortogonales, digamos, perpendiculares, como quieran llamarlo, para ir tomando esas paredes y que todo se vaya rigidizando. Obviamente que junto con eso, lo que voy a hacer es ir colocando las reglas y los puntales para ir manteniendo el panel en posición, ¿no? Acá, como ven en las fotos, todo lo que yo pueda hacer en el piso siempre es lo ideal, porque me va a permitir trabajar con mucha más facilidad que si trabajo en altura. Fíjense en la primera foto a la izquierda, arriba, que si tengo un techo inclinado, perfectamente puedo agregar paneles que pueden estar colocados en el otro sentido, y uniéndolos, y formar, en este caso, los tímpanos. En la foto de al lado, arriba a la derecha, fíjense que hay 2 personas que están moviendo la pared completa de manera muy simple, y si llegan a observar la sombra de esa pared, van a ver que en realidad aparece ahí el corte de la ventana, con lo cual todas las paredes, como está en la foto de abajo a la izquierda, todas las paredes que yo pueda ya en el piso unir, agregar fajas de nivel, mallas accesorias, cortar para ventanas y después montar, me va a simplificar mucho la aplicación, ¿sí? El panel pesa menos de 4 kilos por metro cuadrado, con lo cual es muy fácil de maniobrar en obra, e incluso muchas veces en las obras trasladan la pared completa antes de montarla, ¿sí? Todo lo que es cortes es muy simple, lo puedo cortar con una moladora o con una tenaza, el alambre, y después voy a cortar con un serrucho el poliestireno expandido de manera muy simple, con lo cual si tengo que cortar y unir, sin ningún problema lo puedo trabajar. Y después todas las uniones de malla lo voy a hacer con alambre, puede ser con tenaza o puede ser con algunas máquinas, algunas abrochadoras neumáticas que me van a simplificar el trabajo. ¿Okay? Bien, esto en lo que tiene que ver a la parte operativa de la obra, en realidad nosotros no les vamos a enseñar a hacer una obra que seguramente ustedes saben mucho más que yo. Sí es importante mencionar, y me parece importante, que esto no escapa, digamos, a las generales de cualquier obra en cuanto a la secuencia de avance o la programación de tareas. El panel, de alguna manera, como ustedes están industrializando parte de esa pared, porque van a recibir un panel a medida de la altura de la pared en muchos casos, lo que va a permitir es ir más rápido, siempre y cuando yo tenga las tareas definidas, es decir, cuando voy a estar con el montaje, que después siga
los instaladores y que después venga el concreto, y si logro tener todo eso ordenado, con todos los problemas que surgen habitualmente en las obras, en todas las obras, pero eso me va a permitir ir más rápido. Fíjense esta foto a modo de ejemplo, ¿sí? Obviamente que esto va a cambiar según la obra, según la escala, según un montón de situaciones, pero como concepto me parece muy clara, es que si ustedes miran hacia la derecha tenemos las pilas de los paneles recibidos, ya separados por espesor, por largos, en el caso de que haya más de uno. Si vamos hacia la izquierda de la pantalla, acá ya tenemos la platea, o sea, las fundaciones donde se está haciendo el replanteo con los pelos. En el centro ya están armándose las paredes que luego se van a montar y se están colocando todo lo que es fajas y reglas que se pueda. Atrás ya se están montando los paneles. En esta casa de al lado seguramente ya se están pasando instalaciones para que después de las instalaciones pueda empezar, por último, por el revoque, ¿sí? Con esto completo lo que nosotros llamamos la cáscara gris. Siempre y cuando yo pueda tener esta sucesión de tareas lo más prolijo, lo más ordenado posible, eso me va a permitir avanzar de manera más rápida en la obra. ¿Ok? Bien, instalaciones y carpinterías. Cuando hablamos de instalaciones, les diría que es como lo más simple del sistema. Las instalaciones, con una pistola de aire caliente puedo utilizar y voy deprimiendo el poliestireno. Puedo marcar antes las instalaciones con aerosol donde van a ir, luego con la pistola de aire caliente voy deprimiendo, y si es un tubo flexible lo voy a colocar, lo voy a enhebrar entre la malla y el panel, para luego colocar las cajas, ¿sí? Lo único que tengo que tener en cuenta en estas cajas es que el filo de las cajas tienen que estar, digamos, a filo del revoque, no del panel. Es decir, hay que considerar los 3 centímetros de revoque promedio que voy a tener en el total de la pared para que las cajas queden a filo. Si trabajo con cañerías rígidas, lo que voy a hacer lo mismo. Corto la malla, deprimo con la pistola de aire caliente, coloco la instalación y reconstituyo la malla con una malla adicional para darle continuidad y evitar cualquier tipo de fisuras que puedan aparecer a futuro. Respecto a las ventanas, hay distintas alternativas. La más tradicional, artesanal, puede ser colocación con cimbras, que pueden ser de madera, metálica, en donde, esto obviamente si tengo una obra en donde tengo ventanas del mismo tamaño, no tengo mucha repetición de esa medida, puedo armar esta cimbra, en donde ya voy a tener el nivel, digamos, para poder reglear y cortar con el material, y ya me queda encuadrado, digamos, el vano para después poder fijar la carpintería, ¿sí? En el caso de trabajar con premarcos, que cada vez se están utilizando más, las grapas directamente las voy a colocar en donde está el panel, ahí puedo cortar un pedacito del panel, o con la pistola de aire caliente, ahí quemar el poliestireno para después rellenar, como se ve en la foto, con un poco de concreto, de material para fijarlos. Y después, obviamente, las mallas accesorias, como les decía antes, de ambos lados, para después directamente poder ya llenar con material y que me quede directamente ya escuadrado, listo para poder recibir después las carpinterías. Esto me asegura que las carpinterías las puedo pedir mucho antes de llegar en el momento de la obra, porque ya voy a tener el premarco que me va a asegurar la medida exacta, ¿sí? Otra de las alternativas es trabajar con marcos de chapa metálica, como es en este caso un barrio de viviendas en Neuquén, que incluso hasta ya viene con la reja, y de la misma manera, lo fijo y ya me queda en posición para después seguir con el revoque, ¿sí? Bien, ahora vamos a la parte de la proyección del concreto. Les diría que es como el punto más importante de la tecnología, porque es lo que complementa la utilización del panel y es lo que le termina de dar la resistencia final, ¿sí? Acá hablamos de concreto, es decir, estamos hablando de una mezcla de base, cemento, arena y agua, ¿sí? ¿Qué tenemos que asegurar con esta mezcla? A ver, hablamos concreto para asegurar una resistencia determinada que junto con el acero va a dar la resistencia final de la pared, y por otro lado, digamos, estamos hablando de un concreto que no tiene cal para que no afecte al hierro, ¿sí? Porque en este caso la malla de Concrete House no es galvanizado. ¿Cuáles son los objetivos de este concreto? Es tener una muy buena trabajabilidad, con una mínima contracción de fragüe y con una resistencia mecánica, ¿sí? Esos son los 3 puntos a tener en cuenta. ¿Cómo los puedo trabajar o qué tengo que tener en cuenta? Bueno,
lograr una buena consistencia, que eso me permita trabajar el material, que el material sea maleable. Esta es una mezcla con una base de cemento importante, con lo cual eso es importante. Tener una baja relación agua-cemento, la menor cantidad de agua posible, ¿sí? Que eso me va a asegurar o evitar que me aparezcan fisuras por contracción de fragua. Cuanto menos agua use en la mezcla y más resistencia también voy a tener de ese concreto. La relación cemento-árido, o sea, cemento-arena, que vamos a arrancar con 1:3, ¿sí? Pero probablemente eso pueda variar un poco en función del tipo de arena que use, la granulometría y también el medio de proyección, ¿sí? Probablemente con una máquina revocadora continua utilice un poquito más de cemento que en el caso que usó una palita, como ahora vamos a ver. Sí recomendamos trabajar con fibra de polipropileno de media pulgada y plastificante, que es un reductor de agua, que va a ayudar también, teniendo los cuidados lógicos de cada una de lo que es la aplicación del concreto en sí mismo, pero la fibra y el plastificante nos va a ayudar a tener un mayor control y un menor riesgo de fisura por contracción de fragua. ¿Sí? ¿Cómo estamos, Nati, con el tiempo? Bien, bárbaro. Seguimos. Va un poco rápido, si no después aclaramos. Quedan A 3 ver, minutos para la presentación y después los últimos 10 minutos respondemos las preguntas. bueno, bárbaro. Avanzamos un poquito entonces. Factores operativos para tener el revoque es lo mismo que hablamos antes. ¿Qué tipos de equipos voy a trabajar? Hay 3 alternativas. Una es revocadora manual, que es como la más simple, que es la famosa palita que se le llama, que es esa lanza que ven con una tolva que carga material desde la carretilla y con un compresor de aire la empuja. Y tenemos máquinas revocadoras continuas, y también las revocadoras tipo unitadora, que mezclan el material, el cemento y la arena con el agua a punta de manguera, que obviamente nos van a dar otra productividad, un mejor control de la mezcla, y eso también nos va a variar, digamos, en la forma que organice la obra, ¿no es cierto? Con el avance y la productividad que voy a tener en función de la máquina y las cuadrillas que elija. El revoque básicamente son 2 pasadas que tengo que hacer, esos 3 centímetros que les hablaba antes, como se ve acá en la imagen. Uno primero cubriendo la malla, como se ve en la foto. La segunda ya va a ser para completar el espesor total de esos 3. Se dice 3 promedio por la onda que tiene el poliestireno. Para tomar como referencia del nivel de la malla, tengo 2 centímetros más, por eso puedo trabajar con un cañito de luz de 3/4 de pulgada, que me va a asegurar los 3 centímetros promedio. La segunda capa ya la arregleo, la corto, digamos, con una regla, si es metálica mejor, para alisar, para aplicar el enducido, para peinar, como está en la foto, por un revestimiento, o terminar con un fieltro con agua cal si voy a pintar, ¿sí? Las terminaciones son las que ustedes quieran, no hay ningún tipo de limitación. Puede ser desde un revestimiento plástico texturado, o puede ser algún tipo de piedra o laja o revestimiento, dependiendo de la zona. Acá muestro una casa en la Patagonia que va a estar revestida todo en piedra, con lo cual perfectamente lo puedo aplicar sobre la pared. O en el caso de, por ejemplo, costa atlántica, que es muy común también los tingladillos o los siding, digamos. Es decir, la terminación es la que ustedes quieran, no hay ningún tipo de limitación. Lo mismo en el interior, con lo que es enduido o yeso, ¿sí? Bien, y para ir terminando, mostramos 2 fotos de obras que se hicieron hace muy poquito en la costa atlántica. Estas son viviendas para vacaciones, con lo cual un poco acá se nota más en detalle lo que es esto que hablamos de construir viviendas eficientes, ¿no? Cuando hablamos de viviendas eficientes, hablamos de viviendas que puedan ser confortables durante todo el año, que no tengan un gasto excesivo de energía para mantener ese confort. Hoy en día no estamos dispuestos a perder confort, sí lo que podemos hacer es asegurarnos que ese confort no nos salga caro, es decir, que podamos tener un bajo consumo de energía para que la casa esté, como decimos, fresca en verano y cálida en invierno. Que sean viviendas duraderas, que tengan un bajo mantenimiento, porque estos son concretos, o mejor dicho, revoques de concreto, con lo cual son viviendas sanas, sin ningún tipo de patologías ni condensaciones, y nos va a asegurar una excelente terminación, una excelente calidad, y eso es un poco, me parece, lo que tenemos que hacer foco en las viviendas que vienen hacia adelante, ¿no? Hoy construyo una casa que va a tener
muchos años de vida útil, los costos de energía cada vez van a ser más altos, entonces me tengo que asegurar, sobre todo en esta Argentina también, que se nos viene después de la cuarentena, de buscar soluciones que sean mucho más eficientes. ¿Sí? Así que bueno, acá mostramos algunas fotos, y con esto estamos ya terminando. Buenísimo.